Vamos a continuar con el tercer apartado del ejercicio 2 y vamos a crear una consulta para ver de los pacientes cuya fecha de ingreso sea posterior al 31 del 12 del 98 sus apellidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso y apellidos del médico asignado, así como la especialidad de este. Para ello vamos a ver nuestra base de datos. Vamos a crear una consulta en modo diseño y vamos a agregar las tablas que necesitemos. Necesitamos la tabla pacientes, puesto que tenemos que introducir datos de pacientes. Necesitamos la tabla médicos porque tenemos que ver el apellido de los médicos, pero también necesitamos la tabla ingresos porque la fecha del ingreso no aparece en la tabla pacientes, sino que aparece en la tabla de ingresos. Así que necesitamos las tres tablas, las ordenamos para que se vean bien las relaciones entre ellos. Las hacemos un poquito más grandes para que se vean todos los campos. Y ahora es solo cuestión de ir añadiendo los campos que queremos que aparezcan. Por ejemplo, de los pacientes, según el ejercicio, tenemos que mostrar apellidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. Vamos a ver. Apellidos, fecha de nacimiento y la fecha de ingreso ya no está en pacientes, está en la tabla de ingresos. Pues fecha de ingreso. Además tenemos que mostrar también apellidos del médico asignado y su especialidad. Pues apellidos del médico y la especialidad. Bien, además resulta que solo tenemos que mostrar los pacientes cuya fecha de ingreso sea posterior a una fecha determinada, es decir, que la fecha de ingreso sea mayor a la que pongamos aquí en la fila criterio, en la columna ingreso, en concreto de ser mayor a 31 del 12 del 98. 31 del 12 del 98. Bien, pues ya tenemos completada nuestra consulta. La ejecutamos directamente aquí y vemos que obtenemos los datos que hemos dicho de los pacientes, apellidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. Todas las fechas de los ingresos son posteriores a la que hemos especificado del 98. Los más antiguos son del 99, no hay ninguno más antiguo. Y aquí tenemos los apellidos del médico y la especialidad del médico. Bien, pues solo nos faltaría guardar la consulta con el nombre pacientes con médico. Aceptar, podemos cerrar aquí y en nuestra base de datos, en el apartado de consultas, pues ya tenemos la consulta pacientes con médico que podemos ejecutar siempre que queramos y con un doble clic pues tenemos la consulta disponible. Bien, pues hasta aquí el ejercicio.